Dicen que hay decisiones que cambian el curso de la historia, pero hay otras que cambian el destino eterno del alma. Y la decisión de un hombre, un gobernador romano que se lavó las manos frente al crimen más oscuro de todos los tiempos, terminó marcando su nombre con fuego en los anales del juicio divino. ¿Quién fue realmente Poncio Pilato? ¿Qué ocurrió con él después de entregar a Jesús al matadero? La historia que estás a punto de escuchar no solo te revelará los hechos, sino que también te enfrentará cara a cara con una verdad ineludible. La justicia de Dios no duerme, la redención no puede ignorarse. Era una mañana tensa en Jerusalén. El sol apenas despuntaba entre las sombras de la ciudad santa. Los líderes religiosos, consumidos por el odio y la envidia, se presentaban ante el gobernador romano con un solo objetivo: silenciar la voz que les confrontaba, la voz que hablaba con autoridad como nadie jamás lo había hecho. Jesús de Nazaret estaba ahí, de pie, silencioso, como un cordero llevado al matadero. Pilato lo miró, escuchó su respuesta, lo interrogó y en el fondo lo sabía. Yo no hallo ningún delito en este hombre, dijo con firmeza en varias ocasiones. Lo intentó liberar, lo envió a Herodes, lo ofreció en lugar de Barrabás, pero al final cedió por miedo, cedió por presión, cedió para proteger su puesto y entonces selló su destino. El Evangelio de Juan lo retrata con una frase escalofriante. Pilato preguntó a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió con una verdad que lo sacudió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Pilato estaba frente al Rey del universo y no lo supo ver. Lo tuvo en sus manos y se lo entregó al verdugo. Después de pronunciar la sentencia, después de lavarse las manos frente al pueblo, un acto simbólico que no lo libró de la culpa, Pilato regresó al palacio, pero ya no era el mismo. Los evangelios callan lo que ocurrió después, pero la historia guarda susurros, testimonios y huellas del destino trágico de este hombre. Filón de Alejandría y Flavio Josefo, dos historiadores judíos del primer siglo, nos dan pistas. Nos hablan de un Pilato cruel, impulsivo, despiadado con los judíos, incluso antes del juicio de Jesús, pero después de la crucifixión, algo en él comenzó a desmoronarse. Perdió el control, perdió respeto, perdió estabilidad. La presión de Roma sobre Judea aumentaba, los conflictos no cesaban y finalmente Pilato fue destituido por Lucio Vitelio, legado de Siria y enviado de regreso a Roma para dar cuentas al emperador. Pero Tiberio murió antes de recibirlo. Y aquí comienza la leyenda, envuelta en misterio, susurros y registros fragmentados. Algunas fuentes antiguas, como los escritos de Eusebio de Cesarea, sugieren que Pilato fue exiliado. Otras versiones, recogidas en textos apócrifos y tradiciones orales de las primeras comunidades cristianas, afirman algo más oscuro y perturbador, que la culpa lo devoró por dentro, que su conciencia no pudo soportarlo, que veía en sueños al justo que había condenado, que su alma era perseguida por la mirada del hombre de la túnica desgarrada, coronado de espinas y finalmente consumido por la desesperación. Poncio Pilato se quitó la vida. Imagina por un momento a ese hombre, no un monstruo, no un demonio, un hombre con poder en sus manos, con decisiones que tomar, y un día su nombre se volvió símbolo de cobardía, de indiferencia, de juicio fallido. Cada domingo millones de creyentes en todo el mundo repiten su nombre sin querer. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ese nombre quedó para siempre atado al mayor acto de injusticia del mundo y sin embargo también fue parte del cumplimiento del plan eterno, porque Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Pilato creyó tener el control, pero en realidad solo fue un instrumento más en la soberanía de Dios. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve una enseñanza para nosotros, porque quizás tú como Pilatos has estado frente a la verdad, has escuchado la voz del justo, has sentido que no hay culpa en él, has querido defenderlo, pero por miedo a lo que digan, a lo que piensen, a lo que pierdas, te has lavado las manos
has cedido, has dado la espalda. Pero a diferencia de Pilato, tú aún estás a tiempo, aún respiras, aún puedes responder, aún puedes reconocer al rey que tienes delante. La justicia divina no se burla, la redención no se ignora. Jesús no está muerto, Él resucitó, vive y te llama. Pilato tuvo una oportunidad única, liberar al Salvador del mundo, aunque si lo hubiese hecho, no se hubiese cumplido el plan de redención. Pero aún así desperdició esa oportunidad. No cometamos el mismo error, no repitamos su destino, porque la historia no solo nos revela el final trágico de un gobernador romano, nos confronta con nuestras propias decisiones frente al Hijo de Dios. ¿Qué harás tú cuando estés frente a la verdad? ¿Te lavarás las manos o te lavarás el alma en su sangre? Porque en el final todos compareceremos ante el verdadero juez y ese día no bastará haber sido neutral. O estás con él o estás contra él. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?